terminando esta hora en el siguiente grupo. Adelante, maestra. Bien, chicos, miren, vamos, todavía estoy por concluir lo que vienen siendo las energías. Siempre mi broche de oro es esta precisamente de la revolución del hidrógeno. ¿Por qué revolución del hidrógeno? ¿Y por qué no estaríamos hablando de la energía nuclear? La energía nuclear es buenísima, yo no tengo absolutamente ninguna duda de eso. Porque el hidrógeno Sin embargo, es lo que más abunda en el universo, ¿no? Se supone, es lo que más hay en el universo. Sí. Lo único malo que tiene, desde mi punto de vista, el caso de la energía es que el subproducto que se arroja, que es el uranio, los isótopos de uranio, hay que pasar de un enriquecimiento del uranio 235, que dicho sea de paso, el uranio 235 no es radioactivo, se tiene que enriquecer hasta llegar a 238 y lo hacen arrojándole un neutrón. ¿Por qué? Porque el neutrón, precisamente porque es neutro, impediría, no le impediría, más bien romper el caso del átomo por las cargas positivas o negativas del electrón o del protón. Entonces, por eso es un neutrón. Bueno, ahí inicia la reacción en cadena. Se liberan, en ese momento se liberan 3 neutrones. Estos 3 chocan con otros 3 y ya son 9 neutrones que se liberan. Estos a su vez con otros 3 son 27 y así de forma exponencial se inicia una reacción en cadena. Bueno, esta parte del uranio, el enriquecimiento del uranio 238, tiene un problema porque su proceso de semidesintegración es de miles de millones de años. Entonces, tendrías que tenerla en agua refrigerante por miles de millones de años para que no te ocasione un problema fuerte. Anteriormente, y todavía hasta la fecha todavía lo siguen haciendo, pero le han encontrado mucho tipo de inconvenientes, por ejemplo, en el caso de cuando los enterraban, esos residuos radioactivos, que los enterraban porque, déjenme, les cuento, Estados Unidos hizo precisamente un cementerio nuclear por allá en la montaña de Yucca, y ahí estaban arrojando, le invirtieron muchos millones de dólares a ese cementerio nuclear, donde estaban los residuos radioactivos, pero se encontraron con la particularidad de que la montaña literalmente, el calor que se estaba emanando, porque es un calor enorme, es una cantidad de energía potencial muy fuerte, pues estaba literalmente haciendo que la montaña empezara a querer colapsar. Dejaron de hacerlo y el cementerio, pues ya, ese cementerio lo abandonaron. Entonces tienes un problema con los residuos. Entonces, la revolución del hidrógeno, porque se llama revolución también por una sencilla razón, y le llaman revolución porque todas las revoluciones tecnológicas, esa es una revolución tecnológica, simplemente, todas las revoluciones tecnológicas tienen aparejado un crecimiento económico exponencial. Si yo me refiriera a la revolución digital, que pasamos del sistema analógico al sistema digital, pues viene soportado por las telecomunicaciones, donde pues básicamente da lo mismo lo que estés enviando a través de la red, le da lo mismo si estás mandando un texto, un sonido o una imagen, lo va a transformar en unos y ceros. Entonces, esa es una revolución, fue una revolución y es una revolución muy importante. La revolución de la microelectrónica, que es la actual, la que tenemos actualmente, esta revolución de la microelectrónica, también tiene un crecimiento económico exponencial. Entonces, esta que promete ser otra revolución, va a tener también unos componentes económicos muy, muy interesantes. Nada más que, ojo, he hecho mucho hincapié en todo el semestre.
cuando estamos hablando de revolución de hidrógeno, que no es otra cosa que la fusión nuclear en frío, fusión nuclear en frío a través de un proceso de electrólisis, estamos hablando de, ya no de termodinámica, la termodinámica conocida, ya no de mecánica clásica newtoniana, ya estamos hablando de cuestiones de conversión relacionadas con la mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque serían isótopos de hidrógeno, para hacer posible isótopos. Entonces, igual que el caso del uranio, pues entonces libera una cantidad importante de energía. Entonces, mucho más, también dicho sea de paso, mucho más que una bomba hecha con uranio 238, el enriquecimiento del uranio 238, que ya de por sí tiene una capacidad de explosión sumamente fuerte, pues una bomba de hidrógeno tiene más potencial de explosión, o sea, libera más cantidad de energía. Son explicaciones de física cuántica y mecánica cuántica, pero promete ser muy, muy bueno. Ay. Bueno, vamos por aquí. Dice, ¿será posible reproducir en la Tierra el modelo de producción de energía de las estrellas? Efectivamente, en las estrellas es donde existe, sobre todo en el caso del Sol, que es nuestra estrella próxima o de las más grandes, tenemos un proceso de fusión nuclear, ahí es donde se desencadena el proceso de fusión nuclear. A diferencia de la fisión que es la que les acabo de decir, pasamos del uranio 235 a enriquecerlo para el uranio 238, rompiendo el átomo. Hay que hacerlo más pequeño. Rompiendo el átomo se inicia una reacción en cadena. Aquí no, aquí es agregar otros elementos para crear una capacidad de explosión o de energía mucho mayor. Dice por aquí que numerosos técnicos y científicos investigan en el proceso de fusión. Si logran controlarlo de forma eficiente, se podrían abastecer todas las necesidades energéticas actuales y futuras sin que se presente el problema de agotamiento de reservas. No pasaría como, por ejemplo, ahorita, donde tienes ahorita reservas probadas de crudo y te dicen, pues tenemos reservas probadas de crudo tanto. Acaban de descubrir un yacimiento de crudo en México, entonces, pues todavía esto de producción de energía fósil todavía se va a alargar mucho más, todavía no va a ser una solución en el corto plazo. Siempre que tengas reservas probadas, se alarga este proceso. Simplemente. Ya habíamos analizado que son millones de dólares de intereses, ¿verdad? Bien, entonces dice también, fíjense, esta parte de la fusión también quiero hacer una precisión. Hay una de fusión, de fusión en calor, ¿no? Que es crear un pequeño sol artificial en la Tierra para que genere la cantidad de energía suficiente incluso para que abastezca a todo un país de forma ilimitada y con la grandiosa novedad de que no te emitiría gases de efecto invernadero. Ya están en el proyecto, hay dos competidores actuales, ya están en el proyecto. Uno lo conforman varios países de Europa, con muchos científicos y muchos empresarios en el caso de Europa, que sería, según, si la memoria no me falla, está participando Alemania, está participando Francia, Italia y no me acuerdo qué otro país, para elaborar un pequeño sol de forma artificial. Y por el otro lado está China solo. China prometía que iban ellos a crear su pequeño sol para el año pasado, es decir, para el 2021. Sin embargo, para el 2020, no fue posible, en el año pasado no fue posible porque cayó la pandemia. Yo creo que si China se les adelanta, si China se les puede adelantar a los países de Europa, va a ser una bomba tremenda, así como fue una bomba tremenda que se les haya adelantado por lo de la 5G, va a ser una bomba tremendísima a nivel mundial. Habrá que ver, vamos viendo a ver qué es lo que sucede en este caso.
Maestra, ¿pero por qué? Sin embargo, ¿Porque patentan ellos la idea y ya no pueden los demás hacerlo o por qué? no, nada más, eso es algo que no se puede patentar, ¿eh? No puedes patentar, no puedes patentar el conocimiento científico. Ah, ok. Es algo que no se puede patentar. O sea, ahora, los productos, una vez que obtengas que del conocimiento científico obtengas un producto viable para el mercado, lo puedes patentar, pero el conocimiento científico no se puede patentar. En este caso, el conocimiento científico, ¿qué es? Por ejemplo, todo ese proceso, ese conocimiento que se tenga de la fusión nuclear y el proceso de electrólisis, ¿no? O sea, todo ese proceso no se puede patentar. De hecho, las pilas de combustible de hidrógeno que fueron la NASA no están patentadas. No se puede, es algo que no se puede patentar nunca. Yo digo en cuestión política, política y económica, digo que va a ser una bomba, porque si así les fue con el adelanto de la 5G y Donald Trump les emprendió una guerra comercial fuertísima, que hasta ahorita todavía no cesa, porque tiene, aún Biden tiene la presión del GAFAM, que es Google, Amazon, y Microsoft, tiene la presión de estos gigantes, y lo maneja por cuestiones de espionaje, que dicen que es espionaje, como si ellos no tuvieran la agencia, a la NSA, que todo el mundo sabemos que son los principales espías del mundo. O sea, es absurdo. La parte aquí es intereses económicos. Yo creo que hablaríamos de un nuevo orden mundial. Si se les adelanta China, probablemente estaríamos hablando de un nuevo orden mundial. Bueno, dice por aquí, el hidrógeno, un futuro portador energético. De hecho, fíjense, hay un personaje que es famoso dentro de las cuestiones de muchos hay famosos dentro de estas cuestiones de desarrollo tecnológico, pero uno de ellos es un personaje de la Universidad en Pensilvania que se llama, déjenlo apunto por aquí, necesito un colorcito negro porque si no, no va a marcar. Se llama Jeremy Rifkins. Jeremy Rifkins tiene muchas cosas para hablar de una tercera y una cuarta revolución tecnológica. Entre sus muchas, parte de la revolución, de tercera y cuarta revolución tecnológica, precisamente habla del hidrógeno. Entonces, prácticamente todo lo que él también, igual que Kurzweil, que es de Google, prácticamente todas sus previsiones se han cumplido cabalmente, ¿no? Porque él empieza a hacer un análisis de cómo viene el desarrollo tecnológico. Entonces, hidrógeno, futuro, portador energético, probablemente todavía hay que vencer, la ingeniería tiene que vencer problemas de índole técnica, y ya en cuanto se puedan vencer esos problemas de índole técnica, pues ya veremos a los gigantes peleándose. Vamos a ver gigantes peleándose, vamos a ver a estos gigantes que serán, por ejemplo, los tejanos o los de Arabia Saudita, peleándose con los gigantes de la industria, por ejemplo. Entonces ya veremos, va a ser a lo mejor un debate interesante entre estos supergigantes, a ver cuál es el que sale vencedor. Entonces, para muchos el hidrógeno es el combustible limpio del futuro, porque su único subproducto es el agua. Esa es una parte muy importante. En el otro tenemos el subproducto que es el plutonio, que se combina a veces en el reactor nuclear, sale plutonio, o por ejemplo, ya el uranio, los isótopos de uranio. Para que el hidrógeno se convierta en una parte importante de la economía energética, ojo también con eso, porque fíjense, ya forma parte de una economía, así como hoy podemos decir, hay una economía de la información, bueno, pues también hay una economía energética. Se deben enfrentar diversas cuestiones tecnológicas fundamentales. Los gobiernos, las instituciones dedicadas a la investigación y los negocios, incluyendo la industria del petróleo y del gas,
deben desempeñar roles importantes para la resolución de los problemas relacionados con la producción, transporte, almacenamiento y distribución del hidrógeno. También quiero hacer una parte precisa porque todas las compañías de coches, todas, absolutamente todas, tienen sus coches con hidrógeno. Todas, 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 todas. Se planteaba la sustitución de los coches de combustión interna para el 2030 para la llegada de los coches con hidrógeno. Sin embargo, hay una parte muy importante porque se hacen con pilas obviamente las pilas de la NASA son pilas de combustible de hidrógeno. Ellas hacen el proceso de electrólisis, separan el oxígeno del hidrógeno y por eso generan energía. Y tienes tienes dos problemas ahí, dos problemas en el caso ahorita, en la época actual, relacionados con los coches de hidrógeno. Indiscutiblemente el precio, porque son carísimos, súper carísimos. Tienes el problema de generalmente el hidrógeno no es un generador de energía en sí, no es como la gasolina. Tú vas en tu coche y llegas a una gasolinera, te llenan el tanque, te ponen algo de gasolina y le das vuelta a la llave y pues el motor de combustión interna va a hacer su labor para que explote la energía. En el caso del hidrógeno, no. El hidrógeno es un portador de la electricidad, es un portador de energía. Entonces, para generar una cantidad de energía comparable, competitiva con la gasolina y sustituir los coches de combustión interna, necesita un catalizador. Hay que ponerle un catalizador. El catalizador que tienen todos los coches de hidrógeno, de todas hasta marcas caras como Mercedes-Benz, todas las compañías tienen su coche con hidrógeno, lo utilizan a través del platino. Su catalizador es el platino. Y pues el platino tampoco no es barato y es un recurso finito. Ese es un problema. Podríamos sustituir en esas condiciones técnicas, pudiéramos llegar a sustituir ese catalizador, quién sabe, probablemente. Es algo que realmente la ingeniería tendrá que en un momento dado resolver. Segundo problema, coches con hidrógeno. Todo el proceso de electrólisis que se está llevando a cabo para los coches con hidrógeno se está haciendo, ese proceso de electrólisis se está haciendo con energías fósiles. Entonces te arroja como subproducto no vapor de agua o agua, te arroja gases de efecto invernadero. Entonces, ¿para qué demonios vas a comprar un coche que es muchísimo más caro, incluso un coche eléctrico? ¿Para qué vas a comprar un coche caro si al final no te vas a ganar nada al cambio climático? Te vas a seguir haciendo contaminadero. Entonces, pues no, tienes ahí problemas que precisamente vienen desde la producción, van a incluir problemas en el transporte, sobre todo imagínate, por ejemplo, que lo puedas convertir en gas. Entonces, ¿por qué? Porque ahorita lo vamos a analizar, es mucho más explosivo incluso que el gas metano. Entonces, tienes problemas relacionados con el transporte, con el almacenamiento, los almacenes del hidrógeno, sobre todo cuando está en su estado como gas, son más o menos como de 300 bares. Entonces, tienes problemas por ahí que tendrás que resolver. Y los contenedores son de fibra de carbono. Tampoco la fibra de carbono es barata, ¿eh? O sea, tienen muchas condiciones que hay que bajar el coste de producción. Hay que hacer sustituciones. Mande. Maestra, Maestra, ¿hoy está más lejos del router o sabe si alguien en su casa está descargando algo porque se está cortando más de lo usual el día de hoy? ¿Se está cortando? Ey, Sí, de hecho, A pensé que ver, era voy a apagar la camarita. A lo mejor es problema y a veces me da chance si apago la camarita. Espérenme. Ahorita me dicen. ey. ¿Cómo me oigo? ¿Está? Siga y luego ahí le interrumpimos cuando se oiga mal. maestra, Ok. Mande. en el caso que usted mencionaba de, ¿cómo se llama? De los catalizadores, ¿qué función dice que tiene?
Para hacer, haz de cuenta que como tiene poca, ahorita lo vamos a ver porque es otro problema del hidrógeno, tiene poca eficiencia energética. Entonces, como tiene poca eficiencia energética, sobre todo a la hora que lo empiezas a comparar con el gas natural o con el gas metano, entonces el catalizador sirve, haz de cuenta, el catalizador sirve para que haga una explosión de energía comparativa como la que hace la gasolina en un coche de combustión interna. Para que te dé la misma potencia de energía. Eso, para eso sirve el catalizador. Pero, o sea, y ahí en ese caso, ¿cómo funciona? Porque el catalizador en vehículos de combustión interna es muy diferente o sea, la función pues del catalizador. Acá acuérdate que son pilas de hidrógeno. Es algo total y absolutamente diferentísimo, total y absolutamente por ningún lado donde lo veas, tiene comparación con un coche de combustión interna. Creo que lo que dice la Muy, maestra es que la gasolina libera energía, mientras que el hidrógeno solo la carga. O sea, solo sí, la transporta aporta. energía. Solo la aporta, es portador, no genera en sí energía, la aporta. Ahí sería interesante ver la función del platino, o sea, si es como para justamente soltarle electrones de los cuales el hidrógeno trepa para irlos cargando a través de los circuitos, o sea, o del medio por el que se transporta. Porque el platino es un metal, ¿no? Muy, Se supone. muy probablemente por eso les vuelvo a lanzar, es un reto de las ingenierías. Es reto de las ingenierías en el momento en que, porque vuelvo a repetir, va a ser una lucha interesante, va a ser una lucha de gigantes. Vas a tener la industria de la automotriz pujando, si es que todos estos problemas técnicos o tecnológicos se pueden resolver en hacer sustituciones, por el catalizador, por esto, por lo otro, bla, 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 bla. Puedes ir reduciendo todas esas incertidumbres que ahorita tienen los coches con hidrógeno y los pueden aventar al mercado en sustitución y sobre todo bajar el costo, ¿no? O sea, también bajar el costo para que un mayor número de personas pueda comprar un coche de estos. Entonces vas a ver una lucha muy interesante entre los de Arabia Saudita, los jeques de Arabia Saudita, los tejanos y la industria automotriz. O sea, ahí hablarías de muchos intereses, unos queriendo sacarlos en sustitución, no porque les interese el medio ambiente les viene valiendo un cacahuate, sino por los intereses, las ganancias que eso les representaría. Entonces habrá que ver, habrá que ver. Primero, son retos de las ingenierías, todos son retos de las ingenierías. No les puedo responder yo cuestiones técnicas porque las desconozco. Muy condiciones técnicas las desconozco. Entonces, vamos por aquí, miren, el hidrógeno es un portador de energía como la electricidad, puesto que toda la energía que puede convertirse en electricidad también puede convertirse en hidrógeno. Entonces, ¿qué pasaría con esta? Por eso le llaman una revolución, porque vamos a tomar agua de la naturaleza, lo vamos a separar en sus componentes básicos, que ya dijimos que es oxígeno e hidrógeno, mediante obviamente electricidad, pero tiene que ser de origen renovable. Ahorita esta electricidad que se está generando lo hacen mediante energía fósil y te arroja como producto secundario gases de efecto invernadero. Entonces, para almacenar el hidrógeno, transportarlo, distribuirlo y finalmente utilizarlo siguiendo los procesos térmicos convencionales, que serían los procesos térmicos, por ejemplo, para un coche de combustión interna o las turbinas, por ejemplo. O electroquímicos novedosos, los electroquímicos novedosos vienen siendo precisamente estas pilas de hidrógeno, las pilas de hidrógeno que utiliza la NASA para la Estación Internacional. Entonces ellos pueden tener una capacidad de energía y al mismo tiempo tienen agua potable, o sea, ganas por ambos lados. Entonces, quiere decir que le devolveríamos a la naturaleza lo que tomamos de ella. O sea, si tomaste agua, le vas a devolver agua. Entonces, te pega menos en el caso del agua. Esa es una parte también importante. Es que a mí se me hace un poquito complejo este tema porque aunque se tuviera, vamos a decir, una celda que hiciera con 100% de eficiencia para poder obtener hidrógeno a partir del agua,
no te sirve de nada porque realmente estás necesitando de otra energía para poder convertir ese hidrógeno en energía. O sea, aunque fuera de 100%, necesitas una fuente, llámese Sí. electricidad o combustibles fósiles, que en este caso la electricidad viene de los combustibles fósiles. Sí. Entonces, lo primero que se tiene que enfocar, pues, en teoría del planeta, pues, es en sacar energía eléctrica libre, por así decirlo, o sea, de otros Sí. procesos que pues, sean completamente limpios, no concentrarse así como que así en el hidrógeno, porque pues de nada sirve. Elías, Y también, diste un clave algo. Diste un punto muy clave. Perdóname por interrumpirte. no, no se Sígueme preocupe. diciendo. Y también, si lo vemos por la parte de decir, es que sacamos agua potable, pues también es complejo porque realmente lo que sale es agua destilada y no la puedes tomar, al contrario, te da diarrea. Necesitas que tenga minerales el agua. Sí. Y ahorita con crisis del Mira, agua, menos. miren, hay un punto que dijo Elías que es importante y es precisamente esto. Y te voy a decir todavía qué es lo peor. Cuando se pensó por parte de la industria automotriz, cuando empezaron a hacer todo su desarrollo en coches, porque te digo, el anuncio que habían dado, toda la industria automotriz, llámese un Ford, un Honda, toda la industria automotriz hicieron un anuncio y dijeron que para el 2030 se iba a hacer la sustitución de todos los coches de combustión interna por los coches de hidrógeno. Fue el anuncio que dieron hace algún Son eléctricos, tiempo. maestra, no de hidrógeno. Son eléctricos, no de hidrógeno. No, o sea, los coches de hidrógeno, decía la industria automotriz que iban a sacar su producción en masa para sustituir a los coches de combustión interna. ¿Ese anuncio cuándo se dio? Eso que te estoy diciendo fue exactamente hace unos 10 años. Ese anuncio que dio la industria automotriz no fue reciente. Si me voy a condiciones recientes, efectivamente, serían los coches eléctricos, y yo te diría, ni siquiera los coches eléctricos, yo te hablaría de los coches autómatas, ¿no? O sea, en un futuro próximo, los coches autómatas. Entonces, Sí, yo el anuncio, pero... lo que estoy diciendo es el anuncio que dieron, ojo, no fue mío, chéquenlo por ahí en Google, chéquenlo en YouTube, porque de hecho hicieron un documental sumamente interesante de los coches con hidrógeno en Discovery Channel, precisamente hablando de la sustitución de los coches de combustión interna para el 2030, o sea, con coches de hidrógeno, pero fue hace... Según yo, lo que sé es que nada más Japón es el único país que ha prohibido la producción de coches de combustión interna hasta el 2030, porque tiene un proyecto de células de hidrógeno y el que promueve eso es Toyota. Toyota y Honda. Y Honda tiene un proyecto un poquito más ambicioso, de hecho, para que puedas recargar las pilas en tu propio. Es un proyecto un poquito más ambicioso de Honda. Es que, maestra, según yo, todo lo que ahorita va relacionado a la industria automotriz va a lo eléctrico o a lo híbrido. Lo de hidrógeno sí se tenía contemplado, pero justamente no es rentable, como usted lo decía, o sea, es muy caro y lo descartaron. Sí, o sea, y efectivamente, yo lo único que puedo estar poniendo de relevancia es el anuncio que dieron. Y me interesa porque lo que dijo hace ratito Elías, por eso puse este ejemplo, porque lo que dijo Elías, que le dije, diste un punto clave e importante. Hace 10 años, cuando hicieron el anuncio de la sustitución, que dijeron, en el 2030 vamos a lograr sustituir todos los coches de combustión interna por coches de hidrógeno. Eso fue hace 10 años. Decían, entonces, estaban en la disyuntiva, la misma industria automotriz estaba en la disyuntiva, donde decía, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Por eso me remito al caso de Elías, donde decía la industria automotriz, es que no vamos a poder sustituir los coches de combustión interna hasta que no haya empresarios que empiecen a desarrollar infraestructura. ¿Por qué? Porque pues nada de lo que existe en una gasolinera actualmente me sirve para una producción de hidrógeno, no puedo utilizar nada de esa infraestructura. Y luego decían los desarrolladores de infraestructura, dice,
no, pues es que yo no voy a desarrollar infraestructura hasta que tú no arrojes al mercado los coches con hidrógeno. En el ejemplo de qué fue primero, el huevo o la gallina, pues el caso de Elías, que me lo ejemplificó genial, que dice, bueno, si se está haciendo el proceso de electrólisis basado en electricidad, y la electricidad la está generando actualmente los fósiles, pues entonces nos tenemos que enfocar en la generación de electricidad por medio de combustibles no fósiles. Por eso puse el ejemplo, nada más para rematar lo que precisamente Elías comentó, que se me hizo genial, porque pues, hablaríamos ahí que fue primero el huevo o la gallina. ¿Hablamos de hidrógeno o hablamos de electricidad actual? ¿Qué es lo que estamos analizando? Nada más por eso, Efectivamente, y coincido contigo, Ignacio, por eso te digo, de acuerdo a las previsiones que vamos a ver un poquito más adelante, ya las previsiones son, hasta ahorita la industria, hasta ahorita los tejanos, hasta ahorita todos los de Arabia Saudita, les han impedido que los coches eléctricos, que es la alternativa más viable en el corto plazo, los pongan tan caros, porque realmente no deberían de ser tan costosos. Entonces, les han impuesto muchos impuestos, tienen unos impuestos de importación muy, muy altos, por eso el precio del coche cuesta caro. ¿Por qué? Porque no les han permitido la llegada. O sea, tendrías que quitar esa restricción, que para que la quiten está canijo, quitar esa restricción para entonces hacerlos más accesibles, que se pudieran hacer más accesibles, porque efectivamente sería alternativa para sustituir muchos de los coches de combustión interna. Y pensando en un poquito más, hacia un poquito en el corto plazo, o más bien en el medio plazo, ya hablaremos de sustitución incluso del conductor, ¿no? Los coches autómatas. Entonces, bueno, son las cosas que pues eso ya hay. andando. Pero a gran escala, en masa, en masa. Siempre que estemos considerando un desarrollo tecnológico y una revolución, Ignacio. Por eso hablamos de una revolución tecnológica. Siempre que estemos hablando de una revolución tecnológica es porque es una buena parte de la población la que pueda tener acceso a ese tipo de tecnología. Entonces, siempre, es lo que te podría yo decir. Bueno, la siguiente institución, si tienes ahorita problemas en el hardware, en el software, porque ya los circuitos integrados de silicio no te están dando la capacidad, de hecho ya los sustituyeron por nitruro de galio, encontraron otro semiconductor, que es el nitruro de galio, para hacer un poquito más, alargar un poquito más la era de los computadoras, teléfonos, tabletas. La siguiente era, indiscutiblemente estaríamos hablando de las computadoras cuánticas. Y yo te puedo decir, bueno, pues ya existe, ya tiene una el MIT. Pues sí, qué buena onda que la tenga el MIT y tenga una computadora cuántica. Pero yo estoy hablando de a masa. O sea, que un número grande de personas tengan una computadora cuántica en lugar de una computadora de escritorio, por ejemplo, ¿no? Ese es el desarrollo tecnológico. Un buen de personas teniendo acceso a este tipo de tecnologías. Y maestra, Bueno, ¿y ahí mande. cómo podría ser viable para que, como usted dice, ese buen de personas pueda tener acceso a eso? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos muchas personas tienen Teslas, que son vehículos autónomos ya totalmente, si así lo deseas tú, o también los puedes manejar. Y a fin de cuentas, también son eléctricos y eso pues ya es ¿cómo se llama? Eso ya es pues un avance científico, una revolución científica como usted lo menciona. O sea, ahí Un pues, plus, contaría, ¿no? ¿no? Un plus, sí, un plus excelente. En eso hay que trabajar la ingeniería, muchachos. La ingeniería, miren, acuérdense y no se les tiene que olvidar. La ingeniería, ¿qué es lo que hace? La ingeniería eficienta procesos productivos. ¿Qué significa eficientar un proceso productivo? Bueno, pues que la empresa emplee la menor cantidad de factores de producción, que sería una tierra, un capital y un trabajo. Se agregan después otros componentes a los inputs,
¿no? Del proceso productivo. Pero la ingeniería tiene que eficientar el proceso productivo, es decir, bajar el coste de producción. Bueno, esa es una de las tareas indiscutiblemente esenciales de la ingeniería. ¿La ingeniería qué más tiene que hacer? ¿Cuál es otra labor? Pues innovar, puede innovar un proceso productivo, puede innovar un sistema, que es un sistema, una aplicación, un software, un videojuego, lo que tenga que ver con sistemas, un antivirus, también es un sistema. Puede innovar, puede mejorar, o puede, que es la parte del Kaizen, que es una mejora continua, puede ir haciendo mejoras continuas a todos esos elementos, un producto, un servicio, etc. Esa es la base indiscutiblemente esencial de la ingeniería. Aquí sí estamos hablando de cómo le podemos hacer para que los coches Tesla los pueda adquirir un mayor número de personas, pues indiscutiblemente la ingeniería primero tendrá que eficientar ese proceso productivo. Entonces, más que eso sería como una pequeña contradicción, ¿no? ¿Por qué? Porque así como usted lo dijo que, o sea, la función de la ingeniería dentro, pues, de la sociedad es, por así decirlo, hacerte gastar menos y hacerte ganar más. Entonces, al emplear este tipo de energías sustentables, realmente no eficientas ese proceso, sino que al contrario, pues, ¿cómo se podría decir? Lo haces más caro porque, pues, el petróleo y los combustibles fósiles, pues, son baratísimos, tienen una energía muy grande a un coste muy barato. Ahí ya siento que es un tema de política ya, Elías, o sea, porque obviamente sí, o sea, tienes toda la razón, nada más que no te van a permitir. Mientras los ricos están en esa posición, que creo por eso vimos lo de la meritocracia, van a seguir pagando a políticos a que no se aprueben este tipo de energías o que no se promuevan este tipo de tecnologías, porque no les conviene no recibir su cheque por parte de las grandes industrias. Pero también aquí lo malo es que uno, independientemente de su posición económica, tendría que ver si le conviene o no, porque, bueno, por ejemplo, de esto se trató mi proyecto y en eso leí un libro que decía que todo lo que se hace en pro del medio ambiente va en contra de todo lo que se hace en contra de la pobreza, porque si lo ves así es correcto, o sea, va a haber menos dinero porque todo va a ser más caro, entonces va a haber más pobreza y se va a ver más el desequilibrio económico. En un principio, Elías, en un principio, acuérdate que, por ejemplo, todo lo que viene siendo un producto, una innovación que se les llama una innovación radical, como en este caso, por ejemplo, del caso del hidrógeno, que lo pudiéramos tener en energía a gran escala, que es una innovación radical, en un principio es muy cara. Te hablaría de una innovación radical que en el principio de su desarrollo, que fueron los teléfonos celulares, por ejemplo, los teléfonos de ladrillo enormes, pesados, y solamente podías hacer dos cosas con ellos: enviar un mensaje y nada más hacer una llamada. Esa innovación que fue radical fue muy costosa para la industria de los teléfonos celulares. Después se le empezaron a hacer mejoras continuas, por eso he recalcado la labor de la ingeniería. Se empezaron a hacer mejoras continuas. Se le redujo el tamaño, se le redujo el peso, el precio, etcétera, ¿no? Subsecuentemente, todas esas mejoras continuas contribuyeron a ese proceso productivo para hacerlo más accesible y que mayor cantidad de personas pudieran consumir el producto, que al final de cuentas es de lo que se trata. Si hablaríamos de otra innovación radical, necesariamente estaríamos hablando de, por ejemplo, las computadoras, estaríamos hablando del avión, estaríamos hablando de la televisión. La televisión, esa televisión por bulbos, que fue una innovación radical, y no toda la gente puede adquirir una televisión en aquellos ayeres. Era un grupo muy, muy reducido de personas que podían adquirir. Se hicieron unas mejoras continuas en esa innovación radical, y después agregaron color, después agregaron ya pantallas planas, HD, bla, 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 hasta la tecnología que hemos estado presentes en la actualidad. Entonces, si te fijas, por ejemplo, si tú ahorita ves, nada más para cerrar este punto, porque si no me voy a atorar aquí, nada más para cerrar este punto. Si tú ves ahorita, las televisiones más costosas que están son las de tecnología OLED, ahorita, pero espera a que se hagan mejoras en ese proceso continuo,
y tú vas a ver que el precio del producto va a descender, como cuando vinieron las televisiones de plasma, que eran costosísimas, y después descendieron los precios, ¿no? Entonces, hay que tratar de hacer esa parte, esa es la labor de la ingeniería. ¿Cómo tiznados le vamos a hacer para hacer ese proceso de mejora continua y descender los precios para, al final de cuentas, la empresa está ganando más cantidad de personas le compran su producto o su servicio que están ofertando y tienen mayor margen de ganancias? También hay que hacerlo preciso, ¿no? Maestra, Ande. pero por ejemplo, ahí como usted menciona, ok, está bien, va mejorando como, bueno, ese proceso de mejora continua, pero al momento como o sea, en la industria automotriz o en esos casos hay momentos en los que los materiales que se necesitan, más bien materiales que se necesitan para efectuar como las tareas para que el carro sea autónomo y todo eso, o sea, los materiales pues son costosos a fin de cuentas y no es como Sí, que, muy o sea, y costosos, no es como que muy los costosos. puedas, como que cambiar, porque a lo mejor si una tarjeta No, ¿cómo se llama? Si una tarjeta está hecha de un material y tú la cambias a otro, a lo mejor, pues no sé, puede tener algún, como falso contacto o algo así, o sea, es un ejemplo muy, muy al aire. Pero, o sea, muchas ajá. veces esos materiales tienen, o sea, pues tienen su razón y no se pueden modificar como de, bueno, pues esto es más barato, déjalo agarro. Entonces ahí yo creo que más bien la ingeniería no es como no es más bien tanto como para abarcar a todo el sector de la población o a la mayoría, sino pues simplemente para eficientizar y para, evolucionar, como se dice, y ya. Pues mira, eso se pensaba, precisamente eso se pensaba cuando Gordon Moore, porque el caso de las computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes sigue algo que se llama la ley de Moore, ¿no? Así se llama, ley de Moore. Y se pensaba que de hecho la era del silicio, ya se había especulado que la era del silicio se terminaba en el 2018. Decían, la era del silicio se terminó en el 2018. Algunos lo ubicaban antes del 2018, la era del silicio, ¿no? Decían, el fin del silicio ya llegamos y concluimos. Y yo siempre les decía a mis estudiantes, les decía, no, ¿cómo que? Me decían, es que ya se acabó porque ya no puede dar, ya no podemos crear algo más pequeño. Efectivamente, pero imagínate, por ejemplo, y a ti te la replanteo, Ignacio, imagínate, por ejemplo, toda la industria, Microsoft, Dell, HP, toda la industria que se dedica a estas condiciones, Motorola, todos los que se dedican a la producción. Imagínate los de brazos cruzados diciendo, pues mi negocio ya se acabó, mi negocio multimillonario se acabó, porque ya llegamos a la era del fin del silicio, entonces pues ya, pues empaco mis cosas y pues me quedo con la mitad que ahorré. Claro que no. Ya estaban buscando alternativas, ahorita ya están buscando alternativas y tienen que estar buscando alternativas para sustituir precisamente, afortunadamente tenemos nuevos materiales y tenemos incluso metamateriales que se pueden crear en laboratorio. Entonces, ya tienes un montón de cosas como para que las empresas se crucen de brazos y digan, bueno, pues yo ya acabé con mi negocio porque yo ya no puedo progresar. Efectivamente, así no pasan las cosas. Tienen que estar buscando, para eso sirve la investigación y el desarrollo, el Departamento de Investigación y Desarrollo de estas grandes empresas que se encargan precisamente de buscar alternativas. Y yo te hablaba, me dijiste, pues son caros. Pues sí, efectivamente. Para eso encontraron la sustitución en el nitruro de galio. Del silicio lo sustituyen por nitruro de galio. Entonces, la industria no se podía detener y no se puede detener. Esa es también una labor importantísima de la ingeniería. No puedes detener a la industria. ¿No? Y todos los Hay avances que van a seguir buscar siendo más caros cada vez. materiales. ¿Mande? Y todo lo que se desarrolle va a seguir siendo más caro cada vez, porque como dicen, el conocimiento En cuesta, un a fin de principio, cuentas. sí, en un principio, después descienden los costos de producción, en un principio, sí, Pero estoy de esto, acuerdo contigo. Meten todo lo de la investigación y el desarrollo, después descienden los precios. Chéquenselo nada más, o sea, vean las alternativas de lo que tienen actualmente y se van a dar cuenta que los precios de los bienes han descendido.
cuando empezaron cierto tipo de innovaciones, fueron muy costosos y después empezaron a descender. Acuérdense que lo que está buscando la industria, es tener un crecimiento económico mucho más alto, y eso implica, para tener ese crecimiento económico más alto, implica que yo pueda vender más productos y servicios, si no, pues no de nada le serviría. Entonces, tendrían ahorita una rentabilidad en el corto plazo, pero una rentabilidad nula en el largo plazo, y tendrían a desaparecer, y no es así. Algunas, las MIPYMES, sí son muy golpeadas, pero las industrias grandes, consolidadas, las SA, de CD, no tan fácilmente las derrumbas, no tan fácilmente, a menos de que estemos hablando de condiciones bursátiles o financieras. Bien, seguimos aquí porque si no me voy a atorar un poquito. Entonces, dijimos que en la conversión térmica del hidrógeno se van a emitir óxidos de nitrógeno, aunque en una proporción muy inferior a los emitidos por los combustibles fósiles, mientras que en la utilización con pilas de combustible las emisiones serían nulas. Esa es una parte también importante. Entonces, el hidrógeno se perfila como uno de los elementos que contribuirán a modificar el panorama energético del mundo. Su aplicación para el almacenamiento de energía es un hecho en la industria del transporte, pero sus posibilidades todavía van más allá. Entonces, el inicio catastrófico que tuvo el hidrógeno, que fue en los 70 más o menos, cuando viene un Zeppelin inflado total y absolutamente con hidrógeno, y hubo una chispa, tenía un error en el diseño, y esa chispa detonó una explosión gigantesca, una explosión a gran escala, donde entonces el mundo empezó a tenerle miedo a la producción del hidrógeno, dada la cantidad explosiva que tiene el caso del hidrógeno. Afortunadamente, ya hay mucho conocimiento científico relacionado con el hidrógeno, que le han empezado a perder el miedo, ya han empezado a ver o sea, esto puede pasar, cómo lo podemos prevenir, esto, etcétera. O sea, ya han empezado a actuar para hacer esta sustitución. Ahora, vuelvo a repetir, esta sustitución va a depender de ¿qué? De que entonces los intereses se puedan poner más o menos de acuerdo y la dejen avanzar, pero si no se pueden poner de acuerdo, pues es una tecnología que nunca va a llegar, simple y sencillamente así. No la van a dejar que llegue en su esplendor. ¿Por qué estamos hablando de una revolución de hidrógeno? 1 litro de agua, esta es una parte importante. 1 litro de agua podría contener toda la energía eléctrica que una persona requeriría en toda su vida. Esa es una novedad, esa es una parte muy, muy importante. Entonces, esta posibilidad que parece futurista resulta del aprovechamiento del hidrógeno en todas sus formas, como gas, como combustible, etcétera, en todas sus formas. Y tenemos, miren, problemas, vamos a poner problemas, independientemente de que le podamos considerar o no le queramos considerar los problemas de índole geopolítico o geoeconómico, que eso no me interesa, ahí que ellos se desgreñen, pero vamos a analizar las condiciones que sí la ingeniería puede resolver. No, la ingeniería no puede resolver cuestiones geopolíticas ni geoeconómicas, no lo resuelven ni los gobiernos, pues menos la ingeniería. Vamos entonces a ver cuáles serían los problemas. Vamos a ponerle aquí como pregunta. Entonces, ¿tengo problemas? Sí. Número 1. Estamos hablando de la explosión. Déjenme borrar esto. La explosión. Cuando estamos hablando de explosión, estamos hablando de explosión en aire, ¿Qué significa? Bueno, pues que hoy afortunadamente existen sensores, existen muchas cosas que incluso la inteligencia, un sistema automatizado, existe desarrollo de inteligencia artificial, es decir, hay un montón de condiciones tecnológicas que puedan utilizarse para resolver este tipo de problemas como el caso de la explosión. Entonces, explosión para el hidrógeno en aire. Voy a hacer una comparativa. Vamos a comparar el hidrógeno versus gas metano. Y vaya que el gas metano es
altamente explosivo. Entonces, hidrógeno con gas metano. El hidrógeno en aire, la explosión del hidrógeno en aire, ronda entre el 13 y el 59%. En el caso del gas metano, su explosión va del 6.3 al 14%. Entonces, el hidrógeno en aire es mucho más explosivo incluso el gas metano. Hay que dispersarlo de forma más rápida. Habrá que ver, es un problema y un reto para las ingenierías. ¿Cómo le podemos hacer para que no se quede una concentración muy grande en la planta generadora? Segundo problema, la eficiencia energética. Entonces, en eficiencia energética, vamos a hacer dos comparaciones. Voy a comparar el hidrógeno versus gas natural. Y resulta que el hidrógeno tiene 1/3 de la energía que contiene el gas natural. Se queda muy por debajo. Vamos a hacer otra comparación, que sería el hidrógeno versus gas metano. Y el hidrógeno representa la 1/4 parte de eficiencia con el gas metano. Y ya dijimos que para eso pues, utilizan un catalizador. Habrá que ver qué otro catalizador, porque si lo dejamos con el platino, pues ya valimos para puro pepino. Puede ser que sea una tecnología que nunca pueda ver la luz o el desarrollo pleno. Seguimos, fíjense, con el caso del agua. Yo no sé cómo les esté yendo a ustedes en sus colonias, pero a mí, donde vive su servidora, nos está yendo de la tostada. El sábado y domingo pasado nos quedamos fin de semana sin agua, 2 días, porque estamos conectados por dos, en un bloque 1, bloque 2, yo pertenezco al bloque 2, entonces duramos 2 días, te dan agua 2 días, te la desconectan 2 días, y así sucesivamente. En el grupo del segundo cuando veía esta parte con ellos, me decía una chica del segundo maestra, en mi colonia ya tenemos 15 días sin agua. Y dije, híjole, dije, no manches, dije, si yo me estoy quejando que tengo 2 días sin agua, no quiero ni pensar qué significan 15 días sin agua. Es tremenda la situación. Y yo generalmente soy muy mal pensada. Yo generalmente cuando pasan estas cosas, yo generalmente siempre huelo tintes políticos a este tipo de cosas y huelo tintes de privatización. Ojalá me esté equivocando y nada más sean mis malos pensamientos que a veces me acosan. Pero hay 2 especialistas en UEG, 2 doctores especialistas en cuestiones del agua, que uno de ellos, que se apellida Reina Vázquez, ha dicho en muchas ocasiones, que realmente no existe una justificación técnica ni de desabasto en la presa de Calderón para justificar el cierre. Que él asegura también yo creo que es muy mal pensado como yo, él asegura que tiene tintes de índole privativa. Habrá que ver, esperemos que no, porque el agua se oye muy bonito, en el papel se oye muy bonito, el que digas, es que el agua es un derecho humano, pues qué bonito se escucha. En la realidad no es así. En la realidad, realmente, si quieres tener acceso al agua, tienes que pelear ese derecho, porque si no, ninguno de los gobiernos va a acceder, y es una cuestión vital. Fíjense, ahorita les explico, ahorita voy a llegar a un punto para explicarles, quito algo de eso de la bursatilización del agua. O sea, ¿qué implica que el agua esté cotizando en la bolsa de valores de Wall Street? Significa que México gana, vamos a ver, y vamos a perder, no más México, mucho el mundo. Yo creo que Canadá ganaría, porque Canadá hídricos más grandes del planeta. De todas maneras, pobre Canadá, así le iría. Entonces, fíjense, me voy a meter con dos cosas importantes. La primera viene siendo calidad del agua.
Cuando hablamos de calidad del agua, les mencioné que yo me quedé sin agua fin de semana. Hoy me vuelven a cortar el agua, lo que es jueves y viernes voy a estar sin agua y me la reconectan hasta el sábado. Así está el calendario. Bueno, pues así está el calendario. Entonces, cuando pasa, porque haces el reporte al CIAPA y el CIAPA viene cada que se le da su real gana de aparecer. Entonces, cada que se le da su real gana de aparecer a la pipa del agua para surtirnos, entonces resulta que el agua está sumamente turbia. El agua tiene un tono como color óxido, tiene un color óxido, que eso me está indicando una de dos, que es la pipa, o que así está viniendo el agua, porque yo supongo que el CIAPA no le ha dado absolutamente nada de mantenimiento en N cantidad de años, y resulta que entonces está soltando óxidos de metales. Y desafortunadamente te lava los dientes con esa agua, te bañas con esa agua, lavas tus frutitas, lavas tus verduritas, y resulta que con esa agua es la que cocinas, lavas tus trastes, etcétera. Y luego nos preguntamos, ¿por qué tiznados habrá un aumento tan grande de cáncer en las personas? Bueno, pues ahí está la respuesta. No le busques más. Ahí está la respuesta. En cuestiones del aire y del agua, por ejemplo. Entonces, calidad de agua, manden. Disculpe que le interrumpa. Yo creo que puede ser más un problema en la filtración y el tratamiento del agua, porque, bueno, en lo personal, en mis servicios, estuve limpiando pipas de agua en Colomos, y Sí. pues son las mismas pipas que utilizan pues para servicio del CIAPA. Entonces, la mayoría de las pipas ya tienen óxido, casi todas de hecho, y se están desbaratando a veces o se les tira agua. Entonces, no creo que este cambio haya sido por las pipas, ya que siempre han tenido ese problema, lo que es más la filtración, los procesos de filtración que tienen y el tratamiento de agua. Pero fíjate que te voy a decir una cosa, Iván, porque se me hace algo bien gracioso. Antes de que tuviéramos este tipo de problema, pues tu servidora pues tiene un aljibe y decidimos, en vez del aljibe, para tener más higiene en el agua, lo pusimos en cisternas. Entonces el agua está en el aljibe en cisternas. Entonces cuando llega el agua y la alimenta de la calle, antes de estos recortes de agua que hemos estado viviendo, viene el agua ya, tiene ese grado de turbiedad, viene con aspecto de óxido. Y te voy a decir una cosa, antes de que, cuando ya empezamos con este problema de escasez, en una de las ocasiones en que nos quedamos sin agua, mi tinaco, el tinaco de arriba de la azotea estaba vacío casi totalmente. Yo le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Hay que aprovechar para lavar el tinaco. Ya teníamos un tiempecillo que no lo lavábamos. Le dije, hay que aprovechar y ahorita lo lavamos. No vas a creer cuando te diga, pero tenía cuando entra el agua de la calle por la bomba, al tinaco de arriba que sube el agua, arrojó un cable. Entonces el cable, pues con los fierritos, pues en el fondo se estaba generando mucho óxido de metal. Entonces, y toda la gente de mi colonia decía, es que nos están aventando un agua muy sucia, ya viene el agua muy sucia de la calle. Entonces, yo ya no supe si eran, yo dije, a lo mejor es un agregado, ¿no? Es la pipa más el agua de la calle. La verdad no supe, pero esto de calidad del agua, pues no es calidad del agua. Calidad del agua significa que tú puedes beber, como el caso de Europa, los países de Europa, puedes beber del grifo. O muchos estados de Estados Unidos beben directamente del grifo. Desafortunadamente nosotros, como no tenemos, América Latina no tiene esa calidad del agua para poder tomar agua directamente del grifo, pues entonces viene una industria en expansión, que es toda la industria embotellada, ¿no? Del agua embotellada. Entonces, México es un país, ocupa los primeros lugares en desperdicio de botellas de PET. Mucho tiene que ver con la industria refresquera, pero mucho también con la agua embotellada. Calidad del agua implica eso, que puedas beber agua del grifo. Entonces, cantidad también es otra cuestión muy importante, la cantidad del agua.
Su escasez es muy grave en algunas regiones del mundo. Nuevas tecnologías para la desalinización del mar. Ya existen esas tecnologías. Ustedes métanse a una empresa que se encargue de productos, de filtros y toda esta condición que manejan de cuestiones hídricas y te manejan desalinizadores de agua de mar, pero son muy costosos. Entonces, hay que hacerlo. Esta es una tecnología un poquito más hacia largo plazo. Una tecnología que puede resolver el problema hacia largo plazo, porque yo siempre he dicho que la parte de la desalinización del agua del mar tiene que provenir del desarrollo que exista de la nanotecnología. Pero todavía falta mucho tiempo para que la podamos ver a escala masiva. Todavía falta un ratito. Entonces, tienes que resolver ahorita el problema en el corto plazo. En el corto plazo lo tienes que resolver porque ya lo tienes el problema. Entonces, las tecnologías a pequeña escala para la purificación del agua a nivel local podrían ser más efectivas. ¿Cuáles son las tecnologías a pequeña escala? Que puede ser un municipio, un estado, por ejemplo, en el caso de México. Las plantas tratadoras de aguas residuales. Esta es una alternativa en el corto plazo. ¿Por qué? Porque México y ahorita vi la noticia en la mañana, México tiene problemas del 70% de la población con abastecimiento del agua. 70% es muy alto el porcentaje de población ahorita en México que tiene problemas de desabastecimiento del agua. Es muy, muy, muy fuerte. Entonces, las plantas tratadoras de aguas residuales, que, ojo, te quedas sin agua pero potable, pero te sigues quedando con las aguas residuales. Entonces, a las aguas residuales también tienes tratamientos para ósmosis inversa, carbón activado, muchas cosas, ¿no? Para poder hacer viable esa agua. Pero todavía tienes un problema porque le puedes quitar todas las cosas al agua, le puedes quitar las aguas negras, les puedes quitar lo que quieras, los lodos, lo que quieras le puedes quitar. Pero lo que es complicado de quitarlo es los metales pesados. ¿Cómo no le haces para quitar los metales pesados? Bueno, pues después les voy a dar una alternativa porque hay verduras. Hay verduras para ese caso. En la actualidad, alrededor de 1.200 millones de personas viven en áreas de escasez física de este líquido. Fíjense, aquí está humano. Si fuera un derecho humano, bueno, pues no tendrías este tipo de desequilibrios aquí. Organización de las Naciones Unidas. Aquí me voy a quedar, porque después necesariamente me tengo que meter a la parte de la privatización del agua. Y la privatización del agua empezó en el mundo y en México. Me quiero remitir al caso de México, básicamente, coincidió con la llegada de Margaret Thatcher, Reino Unido, y Ronald Reagan en Estados Unidos. Le tocó de lleno a Miguel de la Madrid. Desde Miguel de la Madrid empezó un proceso de globalización y lo ratifica Salinas de Gortari en los 90. Realmente la privatización del agua empezó con Miguel de la Madrid, pero en papel, firmado, ratificado, fue con Salinas de Gortari. Después lo veremos en qué se basa ese proceso de privatización del agua. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? Creo que ninguna, maestra. No. De momento todo bien. Muy bien, muchachos. Los veo entonces la próxima clase. Tengan bonito día. Es maestra. Nuestra Nos vemos. Adiós.